Pues sean bienvenidos a esta la quinta sesión de acercamientos, lunes de faenas matemáticas aquí en la UAP Iztapalapa. Y hoy tengo el enorme gusto de presentarles a la doctora Marta Radomski. Está un poco difícil de pronunciar su apellido. La doctora Marta pertenece al Departamento de Control Automático del CINVESTAP. La doctora estudió la licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de maestría en el CINVESTAP y posteriormente realizó su doctorado en la Universidad Estatal de Ohio. Ella ha trabajado en temas como el problema inverso en la teoría de Galois, el problema inverso, representación de anillos de enteros y diferenciales semisimples y jacobianos. Y hoy nos presenta el teorema fundamental de la aritmética. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues el trabajo que les presento lo realicé de manera conjunta con Miriam Maldonado. Y bueno, pues lo que es el resumen, pues algunos consideran de los más bellos resultados matemáticos el teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número entero mayor que 1 se puede escribir de manera única como producto de números primos. Y que bueno, pues aquí la ilustración es, tenemos ese número 6.936, que empezamos con los números primos, el 2, entonces sacamos mitad, después volvemos a sacar mitad, volvemos a sacar mitad, ya luego ya no hay, nos vamos al siguiente, el 3, sacamos, el 3 ya no, el 5 no, el 11 no, el 13 no, el 17 sí, el 17 otra vez, y finalmente llegamos al 1. Y entonces pues tenemos la factorización que leemos de aquí, 2 al cubo, 2, 3, 17 al cuadrado. Entonces esencialmente pues eso es la factorización del número como producto de números primos. Bueno, pues exploraremos algunas ideas alrededor del resultado y se presentarán algunos conceptos y resultados acerca de divisibilidad, así como algunos antecedentes históricos. Daremos primero una definición de número primo, pero que más adelante lo precisaremos y lo compararemos con los de elemento irreducible y elemento primo en un contexto más general. Y bueno, comentamos que en el caso de los números enteros, como el ejemplo, estos conceptos coinciden gracias a un lema que se debe a Euclides. Y bueno, también presentaremos un esbozo de una demostración del teorema del cual estamos hablando. Bueno, pues un dominio de factorización única es un dominio entero, vamos a poner la definición más adelante, en el que se cumple el teorema fundamental de la aritmética. Y daremos varios ejemplos, y algunos son de factorización única, como los enteros mismos, pero para otros falla, como en z raíz de menos 5, que ya veremos a qué nos referimos con eso, que aunque admite factorización, no es única. Y como ejemplo de esto, el 6 se escribe de dos maneras. Esta es una, y esta de aquí es otra, y son esencialmente distintas. Entonces, pues ahí falla la unicidad. Bueno, pues de los antecedentes. Dados A y B números enteros, decimos que A divide a B, o que A es un divisor de B, y se escribe de esta manera. Si existe un entero Q tal que B es igual a A por Q, entonces dividimos B entre A, y me da Q y residuo 0. Entonces ahí hay divisibilidad. En caso contrario, pues decimos que no, y utilizamos este signo. Entonces, como ejemplos, pues 2 divide a 10, porque 10 se escribe como 2 por 5, y 3 no divide a 10, pues no hay manera de poner a 10 como 3 por A. Bueno, también, si A y B son números naturales, por números naturales entiendo del 1, 2, 3, 4, etc. Si tenemos que A divide a B, entonces A va a ser menor o igual que 2.
Bueno, comúnmente se entiende por número primo a un número entero mayor que 1, tal que sus únicos divisores positivos son 1 y el mismo. Eso es lo que entendemos por primo en primera instancia. Ya después se va a cambiar. Bueno, diremos que un número entero mayor que 1 es compuesto si no es primo. Y por ejemplo, tenemos ahí los que comentaba hace rato, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera, 37, son los primeros 12. Bueno, esta bonita imagen. Y mientras que 4, 6, 8, 9, 10, etcétera, son los primeros 12 números compuestos. Y por cierto que 1 no es ni primo ni compuesto. En algunos tiempos antiguos se consideraba al 1 primo, pero causa más problema considerarlo, entonces mejor no. Y considerarlo compuesto, pues menos. Entonces no es ni primo ni compuesto. Bueno, una de las maneras para obtener números primos es la criba de Eratóstenes, pues de estos tiempos antes de Cristo. Es un algoritmo para obtener los números primos menores iguales que un número natural dado. Y lo que se hace es colocar los números del 1 a n en un arreglo rectangular, bueno, si se quiere, ¿verdad? Para ver de otros. Se elimina 1, pues no es primo. Como el 2 es primo, permanece, pero tachamos a todos los múltiplos de 2. Después del primo, después del 2, pues es el 3, que es primo y se queda. Y eliminamos a los múltiplos de 3 que no hubiéramos eliminado antes, etc. El proceso termina cuando el cuadrado del último número confirmado como primo es mayor que n. Entonces, los números que permanecen en el arreglo sin tachar son los primos. Entonces aquí un ejemplo del 1 al 100, están ahí colocados. El primero que desaparece es el 1, el 2 se queda, pero se van todos los demás pares. El 3 se queda, pero desaparecen todos los múltiplos de 3. El 5 se queda, pero desaparecen todos los múltiplos de 5. El 7 se queda y desaparecen los múltiplos de 7. El siguiente sería el 11, pero al cuadrado ya rebasa a 100. Por eso ya ni lo analizo. Y ya en esa tabla se quedaron los primos entre 1 y 7. Entonces esa es la manera en la criba de Eratóstenes. Luego el máximo común divisor, que probablemente les es familiar. De dos enteros A y B, no ambos 0, es un divisor común positivo de A y B, tal que siempre que C divida a A y a B, también va a dividir a D. Y se puede verificar que el máximo común divisor D de los enteros A y B, no ambos 0, existe y es único. Y además se puede escribir como una combinación así: D igual a A por M más B por N para algunos enteros M y N. Y usaremos esta notación que es común, aunque se usa para muchas otras cosas, ustedes sabrán. Y diremos que A y B son primos relativos si el máximo común divisor es 1. Entonces no tienen divisores comunes más que el 1. Y como consecuencia, si A y B son primos relativos, entonces hay una combinación lineal que le llamamos igualada a 1, M y N enteros. Entonces, a continuación presentamos la factorización como producto de potencias de números primos y la obtención del máximo común divisor. Entonces, ahí están estos dos números. Hacemos lo mismo que hace rato para encontrar los factores, aquí y acá. Y una vez que los tenemos, pues expresamos 2436 como producto de potencias de primos y este también. Y para el máximo común divisor, pues tomamos la potencia menor. Aquí 2 a la 1, 3 a la 1, 5 no aparece acá, 7 no aparece acá, 13 no aparece aquí, 29 no aparece acá. Entonces nos quedamos con 2 a la 1 por 3 a la 1, que es 6. Y además, esto ya no les digo cómo lo hicimos, pero obtenemos a 6 como una combinación lineal de los dos enteros dados. Se utiliza el algoritmo de Euclides, utiliza el algoritmo de la división. Entonces
pues hay manera de obtenerlos. Y bueno, también aquí un comentario, en mi opinión, es más fácil, aunque menos elegante, demostrar usando argumentos de factorización única que demostrar utilizando argumentos de divisibilidad básica, enunciados con, pues, por ejemplo, estos dos. Si A a la n divide a B a la n, entonces A divide a B. Y si A y B son primos relativos, no tienen factores en común, A divide a C y B divide a C, entonces el producto también divide a C. Entonces, por ejemplo, les voy a comentar a qué me refiero con lo de la elegancia, que también es un poco cuestión de opinión. Entonces, este es el enunciado. Si A y B son primos relativos, es decir, no tienen factores en común, bueno, solo el 1, A divide a C y B divide a C, entonces A por B divide a C. Entonces utilizamos el teorema fundamental de la aritmética y escribimos a A como producto de potencias de primos. Y aquí PI y QJ son primos distintos, los exponentes son, bueno, de hecho deberían ser mayores que 0. Creo que aquí iría mejor mayor estricto y mayor estricto. Y como A divide a C y B divide a C, pues todos estos factores que aparecen en A deben aparecer en C. Y todos estos factores deben aparecer en C. Y como son distintos, pues tienen que aparecer estos y estos. Y es lo que afirmo aquí, aparecen todos para todo I y para todo J, puesto que son distintos, A por B divide a C. Entonces es cuestión de meterlos allí nada más, porque son primos relativos. Mientras que, ahora les voy a hacer la otra prueba, una alternativa. Tenemos que como A divide a C y B divide a C, existen enteros A1 y B1 tales que C es igual a A1 y C también es igual a B1. Viene ahora lo de la combinación lineal igualada a 1 por eso de que son primos relativos. Y entonces, escribo C. Luego es C por 1. Es C por AM más BN. Multiplico la C. Y luego sustituyo la C por BB1 y la C por AA1. Ahí se factoriza AB, AB, y pues ya, AB divide a C. Entonces ustedes dirán cuál es el mejor. Yo digo que esta última es mejor que la anterior. Bueno, entonces, volviendo a la historia, el papiro Ring contiene una tabla de fracciones del tipo 2 entre L y reporta 51 números racionales convertidos a una serie de fracciones unitarias, que serían recíprocos de números naturales. Y este documento fue escrito aproximadamente en 1650 a.C., pero reporta cosas de tiempos anteriores. Pues quién sabe realmente esto, desde cuándo se. Y entonces, pues lo que hace es escribir 2 entre 95 como suma de estos números. Y aquí lo que podemos observar es que este 1140 pues se factoriza y que el numerador se expresa como suma de factores del denominador 60, 380 y 570. Entonces, pues esto de la factorización, pues desde cuándo que ya se estaba usando. Bueno, otro antecedente pues es Euclides con su obra Los elementos. No enuncia el teorema fundamental de la aritmética como tal, pero este se sigue de las proposiciones 30 y 31 del libro 7 de su trabajo. La proposición 30 nos dice que si P es primo y P divide a por B, entonces P divide a o P divide a B. Entonces este es el famoso lema de Euclides del que hablaba yo hace rato. En efecto, si P divide a, terminamos. Si no, son primos relativos porque P es primo y no puede tener más factores que 1 o P. Entonces ya con A, si P no divide a, son primos relativos. Entonces, si son primos relativos, hay una combinación lineal igualada a 1. Por lo tanto, B es igual a multiplicar esto por B. Y como P divide a este y divide a este, pues P divide a B. ¿Ya? P divide a este y también a este. Factorizo la P y me faltó algún paso intermedio. P divide a B.
Y bueno, esta no es la que aparece en los elementos. Las demostraciones ahí en los elementos son mucho de tipo geométrico, era lo que se usaba aquel tiempo. Bueno, más adelante, ya en 1260 o 1320, este autor probó la existencia de una descomposición en factores primos y dio todas las herramientas para probar la parte de unicidad del teorema, aunque no lo enunció como tal, ya que su objetivo era determinar todos los divisores del número dado. O sea, el objetivo pues era factorizar. Más adelante, Prestet estableció varios resultados relacionados con el teorema fundamental al determinar explícitamente la relación entre cualquier factorización de un número dado en números primos y todos sus divisores posibles. No enunció ni la existencia ni la unicidad. Y bueno, esto fue lo único que me encontré ahí en el Mercado Libre, está en venta, pero foto de él o de sus trabajos, pues no encontré. Euler enunció la parte de la existencia sin probarla propiamente, y respecto a la parte de unicidad, como sus antecesores, solo se interesó en encontrar todos los divisores de un número dado. Y bueno, este es de Young, del cual tampoco hay ninguna imagen así más seria, ¿verdad? Es una caricatura de tiempo aquel. Y él probó la parte de la existencia y supuso la unicidad cuando enlistó los factores de un número dado, pero tampoco enunció el teorema fundamental como tal. Y bueno, pues el que sí, Gauss. El primer enunciado, bueno, digamos, por lo menos hasta donde sabemos, ¿no? El primer enunciado claro del teorema fundamental de la aritmética fue dado por Gauss en su obra Distinciones aritméticas, aunque no da detalle para probar la parte de la existencia, pues dice que resulta de consideraciones elementales. Y a continuación presentamos una demostración del teorema fundamental de la aritmética. Entonces, todo número entero mayor que 1 se puede escribir de manera única como producto de números primos. Y existencia, porque consta de dos partes, que exista y luego que sea única. Entonces, existencia. Y lo haremos por inducción sobre n. Para n igual a 2 se tiene el resultado, pues 2, siendo primo, es producto con un solo factor de primos. Y luego, si n es un número natural mayor que 2, suponemos el resultado cierto para naturales mayores que 1 y menores que n, y lo vamos a probar para n. Si n es primo, ya acabamos, entonces producto con un factor de primos. Si no, entonces es compuesto, y si es compuesto se escribe como producto de dos números naturales, a y b, que tienen que ser mayores que 1 y menores que n. Entonces eso ya se les puede aplicar la hipótesis de inducción. A y b se escriben como producto de primos, luego n se escribe como producto de primos. ¿Ya? Escribo uno, escribo el otro, y ya está. Entonces acabó la existencia. Ahora la unicidad. Supongamos que n es un número natural con descomposiciones que proponemos así, P1 hasta pk y Q1 hasta ql. Los factores en ambas descomposiciones son números primos y los podemos ordenar de manera creciente. Entonces, supongamos que ya los tenemos así. Hemos de probar que k es igual a l y que pi es igual a qi para todo i. Bueno, como P1 divide a n, P1 divide al producto, P1 divide al producto. Y por el lema de Euclides, es mucha importancia el lema de Euclides, P1 divide a QI para algún I. Entonces un primo divide a otro. No les queda de otra que ser iguales, ¿verdad? Por ser primos. Entonces P1 es igual a QI. Análogamente tenemos que Q1 es igual a un PJ. Entonces no queda de otra más que P1 sea igual a Q1. Entonces ya P1 es igual a Q1 y puedo pues hasta cancelar. Y entonces me quedan P2 hasta PK y Q2 hasta QL y sigo haciendo lo mismo. P2 a los de acá, Q2 a los de allá y así nos vamos. PI es igual a QI para I entre 1 y K. Por cierto que estoy suponiendo que en estas que no sé si tengan el mismo número de factores, la de la izquierda tiene menos. Si acaso K fuera menor que L,
lo que tendríamos es que ya habríamos cancelado todos estos, mientras que aquí todavía quedarían algunos, lo cual no es posible porque en un producto de primos sería igual a 1, y eso no puede ser. Entonces es una contradicción, quiere decir entonces que son la misma cantidad y además ya todos fueron coincidiendo. Entonces pues eso termina con la unicidad. Entonces existe y es único. Bueno, no dejamos de observar que las demostraciones conocidas de la parte de existencia del teorema fundamental de la aritmética se apoyan en la estructura multiplicativa de los números enteros. Fue aquello de la inducción. O sus equivalentes, el principio del buen orden o el método del descenso infinito. Mientras que las demostraciones conocidas de la parte de unicidad de alguna u otra manera requieren, además de la estructura multiplicativa, la aditiva, que en nuestro caso fue a través del lema de Euclides, que se probó con aquello de que el 1 era igual a una combinación lineal o la suma de los elementos. Entonces, bueno, pues ahí estuvo. Al conjunto de los números enteros lo denotaremos por Z. Algunos de ustedes ya tendrán costumbre. Este conjunto está dotado de dos operaciones binarias. La adición, que satisface las siguientes propiedades: asociativa, conmutativa, el neutro aditivo, que es el 0, inversos aditivos, que para A es menos A. Y la multiplicación satisface asociativa, conmutativa, la identidad, que es el 1, y también entre una y otra se relacionan con la propiedad distributiva. A por B más C es igual a AB más AC. Un conjunto dotado con dos operaciones que satisfacen los axiomas anteriores es llamado anillo conmutativo con identidad. Lo de lo conmutativo es particularmente por esta, y lo de la identidad es por esta parte. Entonces, son ya estructuras más generales, más abstractas que lo que es Z, que fue con el que empezamos, los enteros. Hay muchos ejemplos de anillos. Bueno, entonces, si tenemos un anillo conmutativo con identidad, un elemento A en A se llama unidad, es un nombre que recibe. Si existe un único elemento en A, denotado por A a la menos 1, que tiene inverso. Entonces, bueno, estas cosas a veces hay, a veces no hay. Los que sí tienen se llaman unidades. Si A y B están en A y decimos que son asociados, si existe una unidad que los relaciona. A, U igual a B. Las unidades de Z pues, son poquitas, son 1 y menos 1, nada más, son los únicos que tienen inverso. A saber, el inverso de 1 es 1 y el inverso de menos 1 es menos 1. Y nada más. El 2, por ejemplo, no tiene inverso, no en Z. Claro, lo tendrán en los racionales, en los quebrados, pero en Z no tiene. Entonces, en Z propiamente, nada más 1 y menos 1. Ahora, respecto a los asociados, por ejemplo, 2 y menos 2 son asociados, porque uno está relacionado con el otro a través de una unidad. También 2 es asociado de sí mismo. 2 es asociado de sí mismo y de menos 2. Además de los axiomas anteriores, o sea, aparte de todo esto que es anillo conmutativo con identidad, también cumple que si tenemos A y B diferentes de 0, A por B es diferente de 0. No sé si les hayan tenido la experiencia de trabajar con matrices, por ejemplo. Puede llegar a suceder que tengan matrices y ninguna de las dos sea 0 y el producto sigue 0. Esas cosas pueden pasar o no pasar. En los enteros, la única manera que yo tenga de obtener 0 es que alguno de los dos factores, al menos, es 0. Si no, pues no. Esto es a lo que se le llama dominio entero. Un anillo conmutativo con identidad tal que A por B igual a 0 implica que alguno de los dos es 0, se llama dominio entero, que era del que hablaba al principio. Entonces el nombre que se le da. Z es un dominio entero. Bueno, ahora sí voy a presentar los conceptos de elemento irreducible y de elemento primo, que en general no coinciden,
solo los enteros sí, pero en general no. Entonces, un elemento es irreducible en un dominio entero D, que debe ser ese elemento distinto de cero y que no sea unidad. Si R es igual a A por B, entonces A es una unidad o B es una unidad. Y un elemento distinto de cero y también que no es unidad, se dice que es elemento primo sí siempre que P divida un producto, divide a uno de los dos. Esto parece mucho a la de Euclides, ¿no? Está ahí atrás. Los conceptos de elemento irreducible y elemento primo no coinciden en general. De hecho, siempre se cumple que si es primo, es irreducible. El recíproco no se tiene. Por ejemplo, el 2, el elemento 2, del dominio entero z raíz de menos 5, es un elemento irreducible, pero no es primo. No son lo mismo en general. Y bueno, el concepto común de número primo corresponde al de elemento irreducible, porque por eso les decía que mi definición de número primo al principio era, pues digamos, la más popular, la más conocida, pero ya no sería la oficial, porque más bien coincide con el de elemento irreducible. A final de cuentas no tiene demasiada importancia, ya que en el dominio entero z, P es irreducible si solo si es pi. Entonces da igual, ahí no importa. Pero en z raíz de menos 5 ahí sí importa. Bueno, y esto se debe a que el lema de Euclides nos dice en otras palabras que en el dominio entero z, si P es elemento irreducible, entonces es primo. O sea, en la otra dirección la voy a faltar. Bueno, más precisamente, un dominio entero D satisface la unicidad de la factorización. Esto es, si un elemento de D se factoriza como un producto finito de irreducibles, entonces esta factorización es única, salvo orden y asociados. Sí, solamente si en D se cumple el lema de Euclides, con lo cual queremos decir que todo elemento irreducible es primo. Entonces, un dominio entero D es un dominio de factorización única. Si todo elemento de D diferente de cero y que no es una unidad se puede expresar de manera única como producto de elementos irreducibles. Ahora voy a hablar de los elementos como irreducibles, así es como conviene, salvo orden y asociados. Como un primer ejemplo, el teorema fundamental de la aritmética nos dice que el dominio entero Z es un dominio de factorización única. Por ahí habíamos empezado. Y respecto a la unicidad de la factorización, hacemos notar que 10, que es 2 por 5, también es 5 por 2, y menos 2 por menos 5, y menos 5 por menos 2. Ahí es donde está que decimos salvo el orden y salvo asociado. Porque salvo el orden y salvo asociado, todas estas son iguales, ¿verdad? Porque aquí nada más cambia el orden y aquí estoy hablando de asociados. Entonces, esas factorizaciones son la misma. También otro que tal vez algunos de ustedes conozcan son los enteros gaussianos, que es Z de I, o tal vez conozcan a los complejos, que son R de I. Y entonces Z de I pues tiene a este tipo de elementos, A más BI, pero A y B están en Z, o sea que son enteros. Aquí se me fue, nada más era A y B en Z. Bueno, ese también es un dominio de factorización única, o sea que estas cosas de que no todo primo es irreducible, ¿por qué no todo irreducible es primo? Ya no sé, no lo voy a encontrar aquí, me tengo que ir hasta Z raíz de menos 5 para encontrar. Entonces, bueno, aquí en este anillo, que es un anillo muy bonito que le llamamos enteros gaussianos por Gauss, sus unidades son 1 menos 1 y menos I. Aquí ya encontramos más unidades que hace rato, que nada más teníamos 1 y menos 1. Y los elementos primos e irreducibles son 1 más I, los primos de Z de la forma 4K más 3, como 3, 7, 11, y los elementos de la forma A más BI, donde A y B, al sumar sus cuadrados, me da P, con P un número primo de la forma 4K más 1. Uno de estos es como el 5. Entonces 1 más 2i es primo aquí.
porque 1 al cuadrado más 2 al cuadrado me da 5. Entonces, 5 no es primo aquí. 5 ya se factorizó. Como 1 más 2 sí, 1 menos 2 sí. Por ejemplo, bueno, aquí están 2, el 5, el 3 se quedó primo, el 2 se factorizó, como este al cuadrado y aquí por una unidad. El 6 se puede factorizar así, menos 4 más 3 sí, pues se puede factorizar así. También tal vez les sean familiares los polinomios. Entonces, los polinomios en una variable con coeficientes en un campo K. Entonces, los coeficientes podrían están en un campo, podrían ser los reales o los complejos. Ese anillo de polinomios es un dominio de factorización única. Sus unidades son los polinomios constantes diferentes de 0 y los elementos primos o irreducibles son precisamente los polinomios irreducibles, que tal vez desde ese origen les sea familiar el término de irreducible, polinomio irreducible. Los polinomios de grado 1 son irreducibles. Sin embargo, pudieran no ser los únicos. Y presento a continuación algunas factorizaciones. Por ejemplo, este x menos 1, polinomio de grado 1, es irreducible pues donde quiera, en cada x. X cuadrada menos 1, ese se puede factorizar como x menos 1 por x más 1, también donde quiera. Ahora, x cuadrada más 1, ese es un polinomio irreducible en q de x y en r de x, en los racionales y en los reales. Sin embargo, si yo me paso a los complejos, x cuadrada más 1 ya lo pude factorizar. Se puede poner como x menos y por x más y. Entonces, bueno, pues todo depende. Bueno, y a continuación damos dos ejemplos de dominios enteros en los que no existe la factorización como producto de irreducibles. Entonces, bueno, para los que tengan más experiencia con esto, delta, el anillo de todos los enteros algebraicos, que son los números complejos, que son raíces de polinomios mónicos con coeficientes en 0. Y en delta no hay irreducibles, ya que si tomamos un elemento cualquiera, le podemos sacar raíz y ya lo factorizamos de manera no trivial y seguimos con la factorización indefinidamente. Entonces no hay irreducibles, todo el mundo se factoriza indefinidamente. Este es otro ejemplo. En este ejemplo es un grupo de ejercicios en el texto. Unos se factorizan y otros no. El conjunto es este. Son polinomios con coeficientes racionales, nada más que la constante del polinomio es entero, obligadamente. Y los demás pues son libres. Entonces las unidades ahí son 1 y menos 1. Y los elementos irreducibles son más menos p, donde p es un primo cualquiera, y los polinomios irreducibles en q de x que tengan término constante más y menos 1. Y ahí el elemento x no se puede escribir como producto de irreducibles. Entonces ni es irreducible ni se puede poner como producto de irreducibles. De hecho, por ejemplo, x es igual a 2 por x entre 2. 2 es irreducible, pero x entre 2 no, y no se puede escribir como producto de irreducibles. En R no tenemos la existencia de la factorización como producto finito de elementos irreducibles para todos los elementos. Sin embargo, los que sí se pueden factorizar, eso sí, de manera única. Entonces, estos dos últimos ejemplos lo que muestran es falta de existencia, ¿verdad? Porque el teorema fundamental nos habla de dos cosas, de existencia y unicidad. Entonces, en esto ya ilustramos que puede no haber la existencia. Bueno, aquí este es uno que sí se puede factorizar. El 5 más 5x cuadrado ya se factoriza. Ese sí. Bueno, el anillo de enteros, que es el que juega el papel de Z, de un campo numérico. El papel de Z dentro de Q, o sea, los enteros dentro de los racionales, son los enteros. Acá
dentro de unos campos que se llaman campos numéricos, que son extensiones finitas de los racionales, como por ejemplo los enteros gaussianos o como el z raíz de menos 5 les comenté, son como esos. Ahí se tiene existencia, en todos estos ejemplos se tiene existencia, pero en general no hay unicidad, falla con muchísima frecuencia. Tenemos a los campos cuadráticos, que son de hecho los que hemos venido ilustrando. Un campo cuadrático es una extensión de grado 2 de Q, de los racionales. Por ejemplo, el Q raíz, bueno, de hecho todos son así, Q raíz de D, donde D es un entero libre de cuadrado. Si ese D es positivo, se llama campo cuadrático real, y si el D es negativo, se llama campo cuadrático imaginario. Por ejemplo, podría tomar Q raíz de 2, Q raíz de 5, y de hecho he tomado Q raíz de menos 1 de los gaussianos, y también voy a seguir con el Q raíz de menos 5, con el que empecé. Entonces, estos dos últimos son imaginarios, que son bastante más sencillos de trabajar. Bueno, ahí está, z raíz de menos 5. Pues esos son de la forma a más b raíz de menos 5 con a y b en z. Son los enteros de este campo cuadrático imaginario. Los enteros de los campos cuadráticos no siempre son así, a veces son un poquito más complicados, pero para el caso del menos 5 es así. Y este no es un dominio de factorización única, y es lo que vamos a ilustrar, lo que vamos a ver. Las unidades en este anillo también son 1 y menos 1, nada más, con z. Para un alfa en z raíz de menos 5, que se escribe como a más b raíz de menos 5, definimos la norma, que se parece un poco al valor absoluto de los números complejos, que es la a más bi. ¿Cuál es el valor absoluto de a más bi? La raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Entonces se parece un poco, sería el cuadrado, como sea, y además allá hay un símbolo. Es algo parecido a eso. Bueno, entonces esta es una función, y es una función que, bueno, toma valores mayores o iguales que 0, como ustedes podrán observar. Si yo tengo enteros a y b, pues al elevar al cuadrado me da mayor o igual que 0, y sumar 5b cuadrada también me da mayor o igual que 0, o sea que es mayor o igual que 0. Y otra de las cosas que tal vez lleva más tiempo convencerse, demostrarlo, es que es multiplicativa. La norma de un producto es el producto de las normas. Y para nosotros va a ser muy importante esta propiedad, para nos ocupar. También, siempre que este alfa esté en el anillo de enteros, su norma va a ser 1, sí, solo sí, es 1 o menos 1. Si el alfa lo tomo en un conjunto más grande, como Q raíz de menos 5, ya no es necesariamente cierto. Podemos encontrar otras sorpresas por ahí. Pero si el alfa está aquí, en los enteros del anillo, entonces son los únicos que tienen norma 1 y menos 1. Bueno, entonces quiero ver que 1 menos raíz de menos 5 es irreducible, ¿ya? Porque yo les voy a presentar dos factorizaciones, y las factorizaciones les voy a decir que son distintas. Entonces, para empezar, 1 menos raíz de menos 5 es irreducible. Pues, si se escribe como producto de 2, tengo que probar que alguno de los dos obligadamente es unidad. Si hago eso, me acabo. Entonces, quiero ver que este es irreducible. Entonces, está escrito como alfa por beta. Entonces, le tomo la norma. Tomo norma aquí y tomo norma acá. La norma de 1 menos raíz de menos 5 es 1 más 5, 6. Y es igual a la norma del producto. Entonces, ya en este momento estoy en z, ya estoy en los enteros. 6 es igual a la norma de alfa por la norma de beta. Y entonces, ahí en los enteros, 6, ¿cómo se va a poder poner? Pues como producto de cosas. ¿Qué cosas? Pues esas cosas no les queda más que ser 1, 2, 3 o 6, ahí combinadas de alguna forma para darme el 6, porque estoy en z, que ya conozco muy bien. Y entonces, si la norma de alfa fuera 2, es una opción,
alfa será igual a a más b raíz de menos 5 y debería de cumplirse que a cuadrada más 5b cuadrada es 2. Y otra vez estoy en C. ¿Cómo es posible que la suma de estas cosas me dé 2? Pues no da, ¿verdad? Para empezar, este ya rebasó. Entonces b tiene que ser 0. Y entonces a cuadrada es igual a 2, cosa que ustedes han de saber que no es posible con los enteros. Eso también lo sabían allá los pitagóricos. Entonces, pues no se puede. Y lo mismo pasaría si fuera 3. Entonces, de las opciones que tenemos aquí para la norma, 2 y 3 ya quedaron descartados. Y queda nada más 1 y 6. Y entonces aquí, en la norma de alfa por la norma de beta, uno tiene que ser 1 y el otro 6. Y pues el que es 1, tiene norma 1, pues es 1 menos 1, es unidad. Y entonces ya el elemento que propusimos es irreducible. No le queda de otro. Entonces es irreducible. Análogamente, hago lo mismo y tengo argumentos parecidos para 2, 3 y 1 más raíz de menos 5. Entonces ya las 4 cosas son irreducibles. Además, 2, 3, 1 menos raíz de menos 5 y 1 más raíz de menos 5 no son asociados. El 3 no es igual a 2 por 1, ni 2 por menos 1, ni por asomo las otras. Las únicas unidades que tengo a mi disposición son 1 y menos 1. Y entonces estos no son asociados, cada quien va por su lado. Y observamos pues que 1 más raíz de menos 5 por 1 menos raíz de menos 5, si ustedes hacen la cuenta, me queda 1 menos menos 5 igual a 6. Y por otro lado es 2 por 3. Entonces ya son dos factorizaciones esencialmente distintas. Son irreducibles, distintos y no asociados. Y no importa el orden. ¿Sí? Ya tenemos dos. Entonces ya no tenemos la necesidad de la factorización. Ese es todo el asunto que estamos comentando. En este anillo 2 es elemento irreducible, pero no es primo. Entonces, 2 es irreducible, pero no es primo. Porque 2 divide al producto. 2 divide al producto. Pero 2 no divide ni a este ni a este. Ya que si 2 dividiera, por ejemplo, a 1 más raíz de menos 5, tendríamos que 2 por gamma es igual a esto, donde gamma tendría que ser algún entero del conjunto. Y entonces tomo la norma aquí, que es 6, y es la norma de 2 por la de gamma, y 4 por la norma de gamma me debe dar 6. Otra vez estoy en Z. 4 por quién me va a dar 6, pues no se puede. Entonces, por eso, 2 no divide a 1 más raíz de menos 5 y tampoco al otro, un argumento similar. Entonces, por eso 2 es irreducible, pero no es primo. Entonces ya estamos dando también un ejemplo de que estos dos conceptos no coinciden. Y bueno, hacemos notar que hay precisamente 9 campos cuadráticos imaginarios. Esos son Q raíz de D con D negativo, cuyo anillo de enteros es dominio de factorización única. Y son estos. Hay por mediados del siglo XX se determinaron todos. Y son estos que están aquí. Entonces, el Q raíz de menos 1, Q raíz de menos 2, Q raíz de menos 3, Q raíz de menos 7, etcétera. Esos son los que tienen factorización única. Todos los demás, que son una infinidad, no tienen factorización única. Por lo que les decía, es como que es rara. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que la hay, porque la hay en Z, la hay en los polinomios con coeficientes nunca. Bueno, en contraste, ahora con los cuadráticos reales, hay una infinidad de campos cuadráticos reales cuyo anillo de enteros es un dominio de factorización única. Esto pues es una conjetura de Gauss que no se aprueba, sigue vigente, es como conjetura pues. Entonces ahí sí se encuentran muchos que no tienen factorización única. Por ahí tenemos los ejemplos, son más difíciles de encontrar y de manejar que lo que estuvimos haciendo ahora. Aquí es el menos 5, es muy ayudador. Bueno,
Entonces, pues esa conjetura sigue vigente. Y también hay otros campos que se estudian, que son los campos de raíces de 1, de raíces de la unidad. El 23 es claro. El anillo de enteros tampoco, el anillo de enteros Z, que por cierto es Z raíz del 23, de este campo ciclotómico, tampoco es de factorización única. De hecho, esos también escasean, son una infinidad de campos ciclotómicos y como 30 son de factorización única y todos los demás no lo son. Y esto está vinculado con el error en la demostración de Lamé del último teorema de Fermat, que a lo mejor hayan ustedes por ahí escuchado y que se probó por ahí de 1994, o sea que tardó bastante en resolverse el asunto. Y creían, por estas fechas, 1847, Fermat es como de 1600, 1650, entonces tardó en que estuvieron trabajando cosas y demás. Y para estas fechas creían que ya lo tenían demostrado, pero estaban suponiendo que todos los anillos enteros de los campos ciclotómicos eran de factorización única. Y pues no. Tardó bastante todavía, de 1847 a 1994, ¿sí?, en acabarse de precisar. Bueno, y creo que es todo. Entonces, bueno, perdón, les paso la bibliografía. Le agradecemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? Yo tengo una pregunta, profesora. Veía que en el cartel usted trabaja sobre teoría de control o algo así. No, yo estoy en teoría de números. Ah, bueno. La otra pregunta, eran dos. ¿Puedo? Sí, Ana. Aunque no hablo directamente de ella, pero yo tengo la curiosidad de saber en qué estado está la hipótesis de Riemann, ¿no? Tiene que ver con todo esto. Ya ve que hay tantas noticias que se demostró y que de repente no, proyecta Z grid. Entonces mi pregunta es así como que ¿en qué estado está? ¿Hay propuestas tentables, nueva demostración o sigue tan inabordable como siempre? Pues yo hasta donde sé sigue inabordable. ¿Sí? Probablemente haya algunos avances por aquí y por allá y también equivalencias, ¿no? Ajá. Y también suponiendo que ciertas se completaron, entonces, sí, digamos, en el momento en que se pruebe si es verdad y se puede probar, pues van a salir muchas otras cosas porque están adheridas, ¿no?, ya al tema. Entonces, yo hasta donde entiendo sigue vigente y creo que hay un premio muy importante, desde luego la fama sería. Gracias. Sí. ¿Ninguna otra pregunta? Ok, le agradecemos nuevamente a la doctora Marta.